Estamos de vuelta con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros el ingeniero Abel Hernández, que ha sentado en este set que es muy apropiado para hablar de tasaciones. Qué bueno tenerte aquí, Abel. Cuéntame, déjame decirle algo a la gente para que te me vaya aflojando un poco. Yo conozco a Abel porque yo tenía que tasar, no una propiedad, sino un trabajo que a mí me habían hecho. Yo estaba descontenta. Aquí todo se dice en este programa, yo lo digo. Y yo decía, es que no, es que esta obra está sobrevaluada, definitivamente yo voy a buscar un tasador. Me encantó la forma profesional, los detalles, cómo yo recibí esa tasación, la presentación, todo esto. Y además de que fue una herramienta útil para probar de que a mí no, que me estaban engañando, caramba. Así es. Pero cuéntame, tasar, cuando tú vas a tasar, por ejemplo, una propiedad, ¿cuáles son los errores mayores en que incurre la gente? Bueno, yo pienso que vale la pena comenzar definiendo lo que es tasar. Yo pensé que ibas a decir eso. ¿Qué es una tasación y para qué sirve? Básicamente, tasar es determinar el valor de una propiedad o de una construcción en proceso o de cualquier activo. ¿Para qué sirve? Bueno, precisamente para el trabajo que hicimos. Sirve para determinar dónde... Para vender una propiedad también. Por supuesto, también. Porque hay personas que piensan que tienen oro y cuando vienen a ver es cobre. ¿Cuáles son los parámetros? Por ejemplo, yo tengo una casita en tal sitio y yo quiero tasarla. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta? Me imagino que solar, lugar, ¿qué se toma en cuenta para tasar, por ejemplo, una casa? En esencia se toma en cuenta lo que es el valor del solar y el valor de las construcciones. En ese sentido, se determina conforme a las muestras, que son propiedades en venta o ventas realizadas, cuál es el valor de ese solar o en su defecto el valor de esa construcción. O sea, ustedes, por ejemplo, averiguan, ¿dónde se averigua eso? ¿En cuánto se vendió el solar de al lado? ¿Eso dónde está registrado? Las ofertas están, digamos, cerca del inmueble y adicionalmente otras herramientas que nosotros tenemos como las publicaciones que hacen los agentes vendedores en internet y adicionalmente la base de datos que nosotros desde Dásalo tenemos, pues nos ayuda a complementar y a enriquecer lo que es el valor de una propiedad para así determinar el valor mismo. Entonces, si yo tengo una propiedad, esto es importante, yo debo conocer, por ejemplo, en cuánto los vecinos han vendido, eso es un buen paradigma, un buen parámetro. Pero otra cosa importante, ¿qué le agrega valor a una propiedad? Por ejemplo, ¿qué mejora? A veces hay personas que gastan muchísimo poniendo hasta un arbolito en el medio de la casa, vamos a decir. Así es. ¿Qué le agrega realmente valor a una casa? El valor determinante de una casa, de un apartamento, esencialmente es su sector y el entorno inmediato. El vecino, oiga eso, usted vende a los vecinos. Así es, nosotros tenemos sectores, por ejemplo, como Naco, que usted se puede encontrar torres importantes de lujo, pero también hay sectores en Naco que son populosos. Exacto, que no es como Piantini, por ejemplo. Exactamente, entonces en ese sentido, esa propiedad, así está en Naco, no necesariamente obedece al valor de otras propiedades que están en Naco con diferentes acabados de construcción. ¿Cuál es el sector más caro de Santo Domingo? Depende. A ver, ¿de qué? Depende. Pudiéramos pensar que Naco o Piantini pudieran ser sectores costosos, pero eso va a depender también para la determinación del valor, qué acabados de construcción y qué tipo de edificación usted tiene en ese sector. Realmente, ejemplo, usted vive en un sector populoso, en un barrio, y usted puede hacer una casa y puede tener piso de mármol, puede tener paredes con terminación de alta calidad y no necesariamente eso que usted ha invertido en esa propiedad pues sale arrojado en una tasación. ¿Por qué? Porque el mercado rige ese sector. Es decir, el promedio de las propiedades que están en venta no va a ser similar a esa propiedad que usted tiene, que le ha hecho una gran inversión. Yo leí una vez un libro del sector inmobiliario que decía, es mejor comprar la casa más pequeña en el sector más rico que la casa más grande del sector más pobre. Entonces eso es real, eso es algo que la gente debe tomar en cuenta en la inversión también. Usted no solamente debe tener en cuenta una tasación a la hora de vender, sino también a la hora de comprar. Mucha gente tasa las propiedades antes de comprarlas. Generalmente no. Es un error. Yo pienso que sí. El mayor volumen de tasaciones que nosotros tenemos, y así lo tienen los colegas, son tasaciones para fines hipotecarios. Pero generalmente... Para préstamos. Exacto. Y bueno, sí. A mí me gusta esa tasación para préstamos. La están tasando antes de comprar, pero no porque existe una costumbre de tasar la propiedad, sino porque es un mandato de la institución financiera que le va a otorgar la facilidad. Pero nosotros aconsejamos a todos nuestros clientes y nuestros amigos y allegados que antes de hacer una inversión
ya sea de compra o en su defecto, o algún cliente que quiera vender la propiedad, que la tase. Nosotros somos como auditores del mercado inmobiliario. Okay. ¿Varía mucho una tasación de una compañía a otra, de un tasador a otro, o realmente hay, como quien dice, pues un estándar en el sector? Yo pienso que sí, que hay un estándar, porque nosotros como tasadores debemos regirnos por las normas internacionales de evaluación y adicionalmente aquellos parámetros que hemos ido aprendiendo a través de los diferentes cursos y capacitaciones que hemos hecho. Sin embargo, como en todas las profesiones, sí pueden haber diferencias entre una misma tasación, de una misma propiedad, de diferentes tasadores. Ya. Creo que tu experiencia como tasador pues también te capacita para dar consejos en el sentido de buenas inversiones. Por ejemplo, una pareja joven que vaya a comprar pues una primera vivienda. Aquí ahora mismo pues en nuestro país, ¿recomendarías comprar un apartamento o una casa? Sería difícil decirle quizás a un cliente qué tipo de propiedad comprar, pero en esencia, particularmente desde el punto de vista de la capacidad de venta futura. Exacto, y de por qué incremento del valor de la inversión. Exacto, y su capacidad de venta como tal, y la rapidez en la que se vende, y adicionalmente los costos de mantenimiento, es mucho más fácil, y quizás para una pareja joven, pues adquieren un apartamento que una casa. Okay. Y también una reventa, ¿no? Exacto. Okay. Sí. En el caso de las tasaciones, por ejemplo, también que se hacen a proyectos. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen muchos clientes en ese sentido, pero personas que hacen proyectos, por ejemplo, inmobiliarios muy grandes en la playa, en esto, varía mucho en cuanto al sector que está en la República Dominicana. Me refiero, si está en Punta Cana es mucho más caro que en Higüey y así por el estilo. Sí, siempre Okay. predomina Bueno, el Punta sector. Cana y Higüey, espérense, ahí yo tuve un cruce de cables. Punta Cana y Higüey, por ejemplo, quería decir las terrenas, Samaná, por ejemplo, o las puntas de playa, siempre van a ser mejores inversiones inmobiliarias que dentro de la ciudad, o sea, que adentro de la isla. Eso va a depender. Okay. ¿Y por qué? La inversión en la playa generalmente es una segunda vivienda, y ya esa segunda vivienda acarrea costos de mantenimiento muy altos, y probablemente esa capacidad de revenderla en un futuro no es tan rápida. La propiedad no rota de una manera tan rápida como rotaría una aquí en la ciudad, que correspondería a una primera vivienda. Sin embargo, los costos generalmente, o mejor dicho, el valor de esa propiedad es siempre mucho mayor que la propiedad de la ciudad, porque es para fines turísticos. Exacto, y quizás tenga una mejor reventa si el mercado no cae en ese sentido. Exacto. Cuesta mucho tasar y esta pregunta se la voy a robar a la querida invitada que teníamos anteriormente, tan linda, que ya tienes una cliente, porque ella quiere tasar la casa de su abuelita, creo que es. Así es. ¿Cuesta mucho tasar una propiedad? ¿Vale la pena tasar una propiedad antes de vender o de comprar? Yo pienso que sí. Algo que le digo a los clientes que llegan a la oficina es que el valor, el costo de los honorarios de una tasación es muy pequeño en comparación a la inversión que van a hacer. Nosotros, en cuanto al tarifario, nos regimos al tarifario del Instituto de Tasadores Dominicanos, y los valores pueden rondar entre 6.000 a 10.000 pesos. En ocasiones se hacen descuentos sobre ese valor, pero ese es el precio promedio conforme a ese tarifario. Okay. Y usted dirá, bueno, voy a hacer una inversión de 5 o 6.000 pesos en un estudio de una propiedad que quizás no compre, pero eso es lo que le va a decir a usted si en efecto el valor de oferta de esa propiedad, el precio de oferta de esa propiedad es real. Sí, porque pasa mucho. Por ejemplo, fíjate, incluso eso, la gente no entiende lo importante de una tasación. A veces eso puede resolver hasta una litis familiar. Por ejemplo, la familia heredó un solar y el primo fulanito entiende que el solar pues cuesta 3 millones de dólares, mientras que el otro primo pues entiende de que no, de que es una propiedad que se puede vender en 500.000 dólares. Entonces aquí entra pues el papel del tasador también para traer ese punto de equilibrio y que la gente entienda, porque una cosa es, y eso me llama mucho la atención, en la Biblia dice que el que compra siempre, el que compra siempre dice no sirve, hasta que lo va a vender. Y luego que lo va a vender, pues entonces ahí sí sirve. O sea que realmente es una inversión que es para garantizar que no nos den gato por liebre.
Fíjate que yo mencioné antes de iniciar este segmento que vamos a hablar también de administración de torres, pero realmente es simplemente porque queremos saludar a tu esposa Miguelina, ¿verdad? Miguelina. Milagros. Ah, Milagros. A tu esposa Milagros, que la vamos a traer aquí al programa, porque Milagros también pues tiene una compañía de administración de torres. Me encanta ese tema porque cuántos problemas y cuántos litigios se pueden evitar con una correcta administración de torres, así que eso también se lo vamos a traer en un próximo programa. Bueno, pues yo creo que yo seguiré siendo una gran cliente de Tásalo.com. Gracias. Agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros y que se repita. Así es, gracias. Hay teléfonos en pantalla, yo creo que ustedes, si tienen algo que comprar, si tienen algo que vender, ¿por qué no tasarlo? Tásalo.com. Señores, y ya, se acabó. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo, al igual que todos nosotros aquí en el estudio, aquí en el equipo de producción, haber traído este contenido a todos ustedes. Un besito como siempre, les quiero muchísimo. Sean felices, que la vida es una.